Bueno, pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos porque nos vamos de viaje y más os vale hacer bien la mochila porque con esta compañía nunca se sabe uno dónde puede acabar. Espero que haya seleccionado bien mis 5 objetos para esta entrevista, aunque bueno, eso es lo de menos porque la diversión está asegurada. Así que dad la bienvenida a Luis Fabra, Alberto Aparici y Dani Boy Rivera del podcast Mochila al Pasado. Bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Un poco nervioso porque ya os digo, tremendo honor teneros aquí hoy. Porque, bueno, o sea, en el programa normalmente, ya os digo, recomendamos capítulos de podcast muy variados, ¿no? De todas las temáticas. Yo soy muy friki, me gusta mucho escuchar contenido sonoro y tengo que admitir que, o sea, del vuestro en concreto soy muy fan. Yo diría que me los he escuchado todos. Y así que si notáis un toque de fan exaltado... Es por eso, ¿vale? Yo creo que de hecho, yo creo que por eso estamos haciendo esto vía online más que presencial, tenían miedo de... Sí, hombre, venga, por favor, pero ¿qué dice usted? No. Agradecidos nosotros de que tengas a bien hablar con nosotros. Hombre, De que te interese lo suficiente como para hacer todo el montaje técnico de tener a 3 tíos que van a ser imposibles de manejar. Sí, totalmente. No, es que ya os No digo... sabemos... Dime. No sabemos cómo va a ir porque en el presente no nos solemos desenvolver. Esto es el presente, ¿no? Entonces, bueno, estamos nerviosos. Es nuestra primera vez en el presente. Bueno, pues ya os digo, pues estamos todos nerviosos, perfecto. ¿Qué podría salir mal, no? Pero ya os digo que en vuestro caso habéis conseguido algo que, bueno, mis profesores nunca consiguieron, y es que me gustara o me interesara más o menos la historia. Yo, de verdad que era una asignatura que odiaba bastante en el colegio. Y fue en plan, ¡hola! Sí, es divertida y todo. Así que, bueno, solo quería deciros eso, este apunte, ya está, ahí. ¿Vale? Venga, pues hasta luego. ¡No! Siéntate que tengo muchas preguntas para vosotros. Primero de todo, ya os digo, me gustaría mucho saber, conocer, porque yo creo que vuestra audiencia también se lo pregunta. Es decir, ¿qué pasó para que 2 guionistas, uno de ellos exbiólogo y un físico, se juntaran para hacer un podcast de historia? O sea, porque parece Los Vengadores esto. El que conoce la historia es Luis. Sí. Bueno, o sea, no, al revés. Los que conocen de historia son ellos y el que conoce en concreto esta historia, efectivamente, soy yo un poco porque soy el que hizo la llamada. Soy el que gritó Vengadores reunidos. Nick Furia, ¿no? Vale. Exacto, soy Nick Furia. Nada, con la idea en las manos, o sea, una idea que partió tenía otro formato, la idea estaba pensando ideas de documentales y de repente esta de hacer una mochila al pasado para saber qué deberías llevar y sobrevivir, me pareció que podía dar un podcast y me apetecía hacer un podcast. Entonces pensé, ostras, necesito a los expertos. Con eso sí que podríamos presentar algo con cara y ojos. Entonces el primero en el que pensé fue en Alberto porque a nosotros nos unió la vida. Íbamos al mismo colegio, o sea, amigo. Sí. Y Alberto, desde que entonces había pasado mucho tiempo y ahora era divulgador científico. Y se lo propuse y le dije, oye Alberto, si esto saliera, yo sé que tú estás muy ocupado, pero ¿te gustaría formar parte? Y bueno, pues Alberto... Yo recuerdo que cuando recibí esa llamada estaba paseando por Valencia, o sea, estaba dando una vuelta, leyendo algo, no estoy muy seguro, seguramente leyendo algún paper para alguna de las cosas que hacía, y me llama Luis y me dice, bueno, tengo esta idea de hacer cosas de historia y tal, y yo dije, joder, trabajar con un amigo, que es una persona que me cae súper bien, que creo que tiene ideas muy guays, y encima en algo que no he escuchado que se haya hecho. Correcto. O sea, el formato que me describió Luis era un formato que yo no había visto nunca en podcast, ni siquiera en podcast en inglés, que muchas veces en inglés hay formatos que en español no frecuentamos tanto. Y dije, esto va a molar mogollón. Y a pesar de que efectivamente los guiones de mochila son un currazo, pues dije, pues sí, vamos para adelante y ya está. A mí me daba miedo, yo no te lo he dicho Alberto, pero tenía mucho miedo que me dijeras que no, porque sé que estabas muy ocupado y era como, uff, tío, como me diga que no, se va a la mierda esto. ¿Cuál era el plan B? ¿En serio? No había ninguno, esto era tan embrionario como tantas otras cosas y por lo tanto podía haber muerto
antes de llegar a tomar forma. En esa misma llamada telefónica. Sí, porque realmente no existía todavía la figura de Dani. Si yo ya hubiera tenido a Dani, diría, bueno, ya somos dos, busquemos a un tercero. Pero ya con Alberto en el ajo, sí que dije, bueno, venga, nos falta una persona que sepa de humor y de historia a la vez. Y esto me hace muchísima gracia. Yo trabajaba ya en La Resistencia y llegué pensando por el camino, igual que Alberto por la calle, pensando de quién puede ser. Llego a la oficina y me siento mirando así como a la mesa y de repente delante de mí hizo un libro, ¡pah! Un libro enorme, un atlas de historia y dije, hostia, levanté la vista y era Danny Boy sonriéndome y diciéndome, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué tal? Y digo, ostras, esto es increíble, esto, ¿sabes? Lo envía a San Pedro. Y mándame una señal, ¿no? Pues, sí. Y ahí le dije, oye, Dani, le expliqué un poco lo mismo, ¿no? Y Dani, no sé si tú recuerdas este momento, Dani. Yo siempre pienso, joder, menos mal que ese día no llevé la Cosmopolitan, que es lo que suelo llevar. Qué bueno. Oye, y Alberto, concretamente, ¿tú cómo es trabajar con dos humoristas haciendo un programa de historia? Es decir, tienes que dar golpes en la mesa en plan, hostia, un poco de seriedad en este tema. A ver, aunque ese es el tópico, la realidad es que normalmente no. O sea, quiero decir, sí que es verdad que yo tiendo un poco más a hacer cosas un poco más intelectualoides, en plan de, pero no podríamos contar exactamente cómo funcionaba el Ministerio de Economía de esta época y tal y cual. Y Luis me dice, Alberto, a lo mejor te estás pasando un poco. Pero en realidad no. O sea, quiero decir, ha habido alguna ocasión en que he dicho, mirad, chicos, creo que en beneficio del rigor esta idea deberíamos enfocarla de esta manera y de esta otra, pero siempre es muy fácil. O sea, la verdad es que lo bueno de trabajar con gente razonable es que siempre es fácil llegar a acuerdos, ¿no? Al final no es una cuestión de yo soy físico y tú eres guionista de humor, es más una cuestión de ser suficientemente flexible para entender que lo que quieres hacer es algo intermedio, ¿no? Es algo donde se juntan todos estos mundos. Pues sí, además Alberto tenemos la suerte de que también tiene, o sea, no le cuesta nada inclinarse hacia el sentido del humor y enseguida lo ve, lo disfruta y lo incorpora o sí, si no es que ya lo trae de por sí, a lo suyo. Aparte, Alberto tiene, los dos, Alberto y Dani, tenéis un mundo musical muy, muy amplio, lo que de repente enriquece mucho las encrucijadas cuando las escriben, mira, aquí he metido esta música y como ya sabes que esto del podcast, al igual que la radio, es muy inmersivo, en concreto no es, sobre todo cuando se trata de cosas como recrear mundos o en este caso viajar al pasado, una música adecuada pues ayuda mucho. Entonces la verdad es que en este punto es que con lo rápido que fue encontrar a este grupo somos muy completos en ese sentido, no hay para lo que se necesita al menos, que es un poco historia, un poco de humor y un poco de música, la verdad es que los tres funcionamos muy bien. Sí, no. Sí, a mí esta parte de la música yo tengo que decir que está siendo una grata sorpresa para mí, porque sí, yo siempre lo veía como que difícil será encontrar una música tal y cual, no sé cuántos, y luego me pongo a pensar y digo, escuché una sinfonía de un canadiense del año 1983 que se parecía a esto. Vamos a ver si... Y además se nota que estás encantado de darle salida a esas músicas que, por otro lado, ¿a quién se las vas a...? ¿No? O sea, ¿en qué momento las puedes utilizar? Entonces, de repente, dice, mira, aquí creo que esta... Va, y yo la escucho y digo, bueno, es de lujo. Y en cambio, Dani, si bien Alberto es muy clásico... Dani, es más, yo no sé hablar de música, Dani, así que corrígeme. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? ¿Es rock? Bueno, es sobre todo New Wave o rock alternativo. Entonces es un poco más moderneta que la de Alberto. O unos cuantos siglos moderna. Perdón, pero la música clásica también se hace en el siglo XXI, ¿no? Correcto, o sea, esta noción de modernez hay que cambiarla, ¿no? De alguna forma. Exacto. Pero de hecho, ¿tú pones de música moderna? ¿Clásica? Sí. Pone música... Perdón, que te iba a defender. Defiéndete tú solo. Bueno, no, simplemente que sí, que a mí me gusta la música clásica contemporánea, no toda. O sea, quiero decir, bueno, no, esto no es para hablar de música clásica contemporánea, pero que quiero decir que hay muchas formas de hacer música en la actualidad y hay algunas músicas clásicas de hace 4 o 5 años que son muy incorporables a una narración, totalmente. Bueno, y que Alberto además de vez en cuando te mete una de videojuegos o te metes a... Ah, buenísimo, claro. Ojo, el mundo de las bandas sonoras de los videojuegos es un mundo a descubrir para mucha gente, Hay un podcast que os recomiendo mucho que se llama Pixel Sonoro,
que precisamente va de eso, bandas sonoras de videojuegos. Buenísimo. Sí, sí. Ahí os lo Qué dejo. maravilla. Yo si tengo que hacer un podcast después de Mochila, será de bandas sonoras, así que fantástico. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo te comentaba, Alberto, lo de introducir aspectos más de física, ¿no? Por así decir, que como si tenías a veces dificultad o no. Porque ya te digo, porque en el capítulo, en el último, creo que era el de Arquímedes, ya te vi ahí lucirte, pero bien, hablando de física. Yo dije, tuve que escuchar, digo, pero espera, esto de cuando flota un... y lo de la garra luego, bueno, en fin. Mi imaginación voló mucho ahí, ¿eh? Pero bueno. Y ya os digo... A ver, yo sí veo que algo de ciencia tiene un poco de enganche, yo lo intento meter. Porque yo soy de los defensores de que la ciencia es una parte de la cultura humana, ¿no? Hay esta noción antigua de cultura en que la cultura es la parte humanística únicamente. Y es obvio que no es así, porque la ciencia es una creación humana, como la literatura o como la religión, digamos. Claro. Entonces yo si puedo incorporar al programa elementos científicos, lo hago. Lo que pasa es que no siempre viene a cuento. Hay veces que se puede y veces que no es tan fácil. Sí, la otra vez fue cuando viajamos a la peste, que pudiste explicar recuérdame el nombre de la bacteria. La Yersinia, la biología de Yersinia pestis, sí. Exacto. Ahí me pisaste mi campo, ¿eh? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, sí. Pero es porque a mí me gusta más la biología que a ti, Dani. Es que es increíble. Eso también es verdad. Vaya tela, vaya tela. Bueno, también quería preguntaros porque vosotros formáis parte de las producciones del Terrat y quería preguntaros qué ha supuesto el hecho de entrar en una productora como esta y en qué lo habéis notado. Es decir, no sé si a nivel de recursos o a la hora de preparar el programa, ¿qué supone para un podcast que os coja una productora como es el Terrat? Bueno, yo principalmente lo noté en que yo soy muy iluso y estaba convencido de que Mochila al Pasado era un podcast extremadamente fácil de hacer y en todos los sentidos. De hecho, estaba muy ocupado y mi novio me dijo, ¿pero tú estás seguro que ahora meterte en otro podcast? Y le dije, se hace solo, este podcast se hace solo. Y luego me di cuenta de que no podía estar más equivocado, o sea, que era increíble porque... Por favor. Sí. Ya no solo el guión, de por sí tiene un tiempo muy... O sea, no es necesario tener un apoyo detrás porque es que le dedicas mucho tiempo, sino que el elemento sonoro que decíamos antes es importantísimo y necesitas tener a alguien que realmente le dedique y que tenga las habilidades de hacerlo. Aparte de que, bueno, pues como ves, están viniendo al programa muchos invitados que... Bueno, pues que la verdad nosotros ni hubiéramos soñado al principio con que vinieran y llegar hasta ellos, pues también tienen lo suyo. En definitiva, que ahora mismo estoy en el lado contrario. No sé cómo seríamos capaces de hacer este podcast sin tener el Terrat detrás. No sé, o sea, realmente tenemos pues gente que se encarga un poco de la producción y de todas las cosas que conlleva estar grabando en un sitio con público en directo, con su escenario y con cada pequeña cosa que parece mentira pero cuesta mucho. La postproducción, como ya he dicho, la relación con iVoox, en fin. Nosotros ahora tenemos la suerte de poder dedicarnos, gracias al Terrat, pues a lo que nos interesa, ¿no? Que es el contenido, que sea interesante y hacer reír. Y todas esas cosas que siempre están de la mano de monologuistas, podcasters y que no te interesan, pero que tienes que hacer, pues tenemos la suerte de que al contar con el Terrat, pues bueno, se diversifican en los distintos departamentos y nos quitan un montón de trabajo encima y nos ayudan a sacar esto adelante. Ahora mismo, al revés, empecé pensando que esto se hacía solo y ahora mismo digo, es que sin el Terrat no sabría cómo hacer un programa de semejante envergadura. Sí, es más, yo diría que esto es un ejemplo de... Es algo que le pasa a todo el mundo. Empiezas un proyecto y tus expectativas respecto a cuánto te cuesta o qué tiempo le habrás de dedicar son muy poco realistas habitualmente. Y solo cuando estás metido ahí dentro te das cuenta de realmente lo que quieres hacer, cuánto cuesta hacerlo, ¿no? Totalmente. No sé si Dani está hablando, pero no lo oigo. ¿Estás hablando, Dani? Sí, estoy hablando. Ahora te oigo.
Puede ser que sí estoy hablando sea lo único que has dicho y por tanto sea mentira porque no estabas hablando. No, es que ¿Qué me decías? metí en la otra para veros, pero al parecer solo se me escucha si estoy en la ventana de Ninja y me veo a mí mismo. Ah, vale. ¿Qué decías? Perdona. Vale. No, que digo que como es el primer podcast que hago, yo no noté nada porque para mí los podcasts son así. Lo notaré si luego intento hacer uno yo por mi cuenta y diga, ¿dónde está el de sonido? ¡Crisis! ¡Crisis! Vaya tela. Yo he nacido aquí. ¡Qué suerte! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Ya me gustaría. Sí, ya. la verdad es que somos muy afortunados. En ese sentido, yo también quiero pensar que la experiencia que tengo en radio, pues de alguna forma ayuda a que el programa tire para adelante, ¿no? Porque Claro. en radio yo tradicionalmente siempre he contado con este tipo de apoyo, ¿no? En Onda Cero, pues tienes los técnicos, tienes incluso guionistas en algunos programas. Entonces, yo de alguna forma ya me imagino los problemas que los técnicos van a tener y aún así les doy problemas a los pobres técnicos, a pesar de que ya me lo imagino. Pero bueno. Sí. Tela. Yo tenía otro podcast antes que se llamaba El Gran Podcast de la OCA y era El Hombre Orquesta. Creo que como todos los podcasters, de ir al sitio de grabación con mis movidas, la cartulina, un caballete porque se me había ocurrido no sé qué, luego sacarlo en vídeo para montarlo yo, para poner la pieza, colgarla. Y ese Cristo, que básicamente es casi teatro de provincias, pues te digo. No lo tenemos gracias a esto. Muy bien. Y una de las novedades de esta, de segunda temporada, es que, tenéis público. Hace poco estuvisteis en Casa Terrat aquí en Barcelona y decíais que esto, se os había hecho grande, o sea, la sala y eso, quiero decir. Dice que habéis crecido tan rápido y que tanto público como que os abruma un poco, ¿no? O sea, ¿qué impacto os da el público mientras estáis ahí grabando? A mí me fascina, es decir, yo estar con público, bueno, Dani lo sabe porque los dos somos monologuistas, se parece más a actuar que estar en un estudio. En el estudio lo disfruto mucho porque se establece como una relación bastante cómplice con el invitado, pero para mí estar con público me parece divertidísimo porque ves las risas, ves lo que funciona, lo que no. Es verdad que estamos acostumbrados a la escalera de Jacob, que es mucho más íntima y recogida, y cuando fuimos a Casa Terrat fue como, hombre, pero bueno, cuantísima gente. Pero vamos, que nos acostumbramos enseguida, ¿eh? Yo ya estoy listo para estar en Casa Terrat siempre y de ahí a Bernabéu. Vale, perfecto. Al We Think, ¿no? Como las de estirando el chicle, exacto. Eso es. Y la verdad es que sin público te quedas sin el feedback, es instantáneo y como cómico te sientes mucho más arropado y como la gente te está diciendo en todo momento si estáis yendo bien o si estáis siendo un coñazo, no sé. Yo lo prefiero. Veis las caras, ¿no? La reacción del público. Sí. Fíjate que para mí, como hombre de radio que soy, yo es que estoy acostumbrado a un estudio, el estudio cerradito. No me molesta que haya público, no me pongo nervioso ni nada por el estilo, pero como que es en plan de... no lo termino de entender, ¿sabes? Yeah. O sea, quiero decir, yo espero estar en un sitio donde estoy con una gente y veo a los técnicos y ya está, y el público me desconcierta ligeramente. Y lo que hago es tratar de hacer como que no está. Ah, vale, pensaba que iba a decir, imaginarme que están todos desnudos. No, que va. Si ya te digo que no me ponen nervioso, simplemente no sé muy bien cómo incorporarlos, porque yo estoy pensando todo el rato en hacer radio y hacemos radio habitualmente sin público. Entonces, lo que hago es me centro en el guión, me centro en las personas con las que estoy hablando y, bueno, el público está ahí, pero yo casi ni me entero, digamos. Ya, eres como Hamilton, tú solo sabes conducir solo. En cuanto hay otros... De hecho, cuando se acaba el show, la gente le dice a Alberto, oye, me ha encantado. Alberto lo ignora. Sí, ¿no? Qué bordes, Alberto, ¿no? Vaya tela. Y otra cosa... Alberto y los seres humanos nunca se han llevado bien. Bueno, una relación difícil, digamos. Ay, Dios. Y otra cosa que os quería preguntar es que vosotros en vuestro programa mezcláis dos géneros que son el humor por un lado, ¿no? Que se juega, pues eso, sí, hechos reales, un poco de situaciones ficcionadas, ¿no? Y por otro la historia que tiene que ser como muy seria y precisa. O sea, ¿qué problemas os encontráis cuando preparáis un programa? Es decir, porque entiendo que está un poco en juego a veces la credibilidad de lo que decís.
Bueno, aquí que tengo que discrepar contigo, Kim, porque ¿Sí? esto de que la historia es seria y precisa no es lo que nos encontramos. O sea, el humor casi siempre viene solo, viene con la historia en concreto que nos proponemos narrar. O sea, me recuerda especialmente cuando fuimos a Egipto, estábamos buscando a qué época de Egipto viajar. Alberto nos habló de Sneferu, porque era un faraón que nosotros no habíamos oído hablar y a él le fascinaba, y nos contó un poco la historia y de repente era como muy graciosa la historia de un señor faraón que se quiere construir una pirámide para descansar eternamente, se le viene abajo, hace otra, se le vuelve a venir abajo y dices, pero esto es una coña. Y entonces era como la comedia ya estaba ahí. O por ejemplo, cuando estuvimos viajando a los Incas y nos encontramos la manera en la que Pizarro y Atahualpa se encontraron. ¿Te acuerdas, Dani? Estábamos leyendo Wikipedia y decía, y entonces hubo un pequeño desencuentro porque el capellán con Pizarro fue hasta Atahualpa, le enseñó la Biblia con toda la solemnidad del mundo y Atahualpa, y según la historia recoge, lo que hizo fue mirarla, no entender nada, la lanzó detrás y de repente los españoles, ¡ah! Dios mío, ¡sacrilegio! ¡Salvaje! Y claro, y todo eso es graciosísimo y está en la historia, así que básicamente el humor de partida ya viene con la historia. Bueno, y Luis, acuérdate que hace nada en los aztecas había un mes que decapitaban una mujer por sorpresa. Eso también. En el calendario de sacrificios, un mes había decapitación por sorpresa. Y dices, ¿qué? Sí. Yo creo que eso sucede y a mí me parece que lo más parecido en la línea de lo que Kim decía es cuando hay tensiones entre la historia que molaría contar y lo que sabemos realmente de la historia. Porque muy a menudo pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la historia te sugiere un historión y luego cuando miras un poco más te das cuenta de que no hay tantos datos, que no está claro, que bueno, que a lo mejor fue así, pero igual fue de una forma un poquito más aburrida. Y luego también puede pasar que la historia te sugiere un historión y miras por debajo y fue literalmente de otra forma. Porque la historia que ha llegado de forma un poco más popular está un poquito adornada y luego cuando ves los detalles pues te das cuenta de que tiene que haber sido una forma mucho más vulgar, digamos, ¿no? Pues sí, eso nos ha pasado un par de veces también. Sí, Kim se refiere a eso, que me parece realmente muy interesante. Cuando llega ese momento, no lo dudamos, la verdad. Tenemos dos filtros. El primero, el común, que es vamos a ser rigurosos y no vamos a contar una historia, por muy divertida o fantástica que sea, si no sucedió de verdad. O al menos no tenemos la certeza de que sucediera de verdad. Y el segundo filtro lo tenemos Dani y yo y se llama Alberto. Sí. Qué tontos que estáis. Y básicamente cuando creemos que algo está bien y es muy divertido y nos entusiasma, como Dani y yo estamos en Madrid, solemos reunirnos más y entonces decimos, bueno, no nos entusiasmemos, falta el filtro de Alberto. Si Alberto da el visto bueno, ya estamos tranquilos. O sea, no se trata de que sea un ogro que realmente diga, no me parece. No, simplemente la tranquilidad de que si Alberto lo ve, ya estamos avalados. Si no lo ve, se intenta ver, bueno, a ver, ¿por qué? Es por esto. Pues bueno, se puede solucionar, no pasa nada. Pero si lo ve, ya estás tranquilo. Claro, porque muy a menudo también es tomar decisiones que yo veo similares a las que le tengo que tomar cuando hago divulgación. Yo siempre digo que divulgar es mentir de forma controlada, ¿no? Porque uno no puede contar toda la historia. Toda la historia es un libro de teoría cuántica de campos así de gordo, ¿no? Entonces eso no lo puedes contar. Tienes que contar una cosa intermedia. Por lo tanto, siempre vas a decir mentiras, entre comillas. Entonces, yo a veces veo el concentrar estas narraciones históricas de una forma similar. En plan de, estoy contando una versión razonablemente precisa de lo que ocurrió. Claro, no te estoy dando todos los detalles, ¿vale? No estoy contando de cómo funcionaba por dentro el Ministerio de Educación, digamos, pero estoy contando suficiente como para que sea razonable decir esto es lo que pasó. Y si la respuesta es sí, pues para adelante, claro. Qué bueno, porque ¿alguna vez os ha escrito alguien en plan, esto no es verdad, esto no ocurrió así de verdad? O sea, ¿tenéis trolls de la historia que os... ¡Hombre! ¿Sí o no? Sí. Si nos escriben, sí. ¿Mucho? Sí. ¿Te das ni cuenta? Claro. Nadie está contento y, bueno, a mí en concreto, no os acordáis, chicos, que me escribió uno
Bueno, y me sigue escribiendo en cada capítulo. Eso no fue así, eso no fue así. Lo gracioso es que muchas veces no te da ningún dato, o sea, tampoco te dice, yo he mirado aquí donde es. Como dice Alberto, no nos da ninguna explicación, simplemente el que no lo ve. Pero bueno, es que la historia, lo que nos llega es lo de los cronistas, y entonces tampoco sabes. A veces hay un cronista que dice una cosa y otro dice otra. De todas formas, nosotros también lo jugamos muy bien a desmentir cuando algo es divertido, pero sabemos que probablemente no ocurrió. Sí lo contamos, lo que pasa es que decimos exactamente esto. Probablemente esto no ocurrió, nosotros lo que creemos es que pasó realmente lo otro, por ejemplo. Sí. Y luego a mí me llena de orgullo cuando nos dicen cosas muy concretas. Por ejemplo, ahora no me acuerdo, pero en el episodio de la URSS con Joaquín Reyes, pues hubo una persona que comentó y decía, bueno, esto no es exactamente así porque Lysenko en el campo genético, no sé qué. Y digo, buah, chaval, si nos están buscando las cosquillas en esto tan fino y tan concreto, pues significa que lo hemos hecho bien. Madre mía. Exacto. Bueno, a mí me gustaría decir que también recibo muchos mensajes, y estos sí me gustan más, y supongo que vosotros también, chicos, de profesores de historia. Y de hecho, hace poco, ayer, recibí un mensaje que me hizo mucha ilusión, que hay una profesora de historia que les hace los exámenes con mochilas. Les dice, ¿Qué vais a tal, dices? te lo juro, les Qué hace los bueno. exámenes y les Por favor. dice, ¿qué objetos llevaríais allí? Y ellos dicen esto porque en aquella época no había lo otro. Esto, ¡Qué maravilla! me lo Claro. escribió por Instagram ayer. Sí, ¿Ves? sí, Esto en mi época no había. ¡Qué maravilla! No, oye. Kim, ni ahora tampoco. O sea, sí, quiero decir, la mayor parte de la gente pues dará historia de una forma mucho más monótona, digamos, pero de alguna forma creo que estos nuevos formatos han de animar a los profesores a dar clase de otra manera. Igual que la divulgación que hacemos, yo qué sé, pues yo en radio o otra gente en YouTube, pues puede animar a los profesores a hacer exámenes de otra forma, ¿no? A enseñar la física de otra forma. A mí me gusta mucho también, me llegan varios mensajes de la gente que dice, lo escuchamos en el coche con mis hijos. Ahora los viajes son con mochila al pasado, me dicen, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Eso es muy bonito. Qué bueno. No, es genial, ya os digo, es que el contenido es buenísimo y es... yo algo que aprecio mucho de un podcast porque, no sé, hay como una tendencia que la gente normalmente se centra mucho en el entretenimiento, pero cada vez más van saliendo más contenido que se centra, sí, en entretener, pero en enseñar algo también detrás. Claro. Y eso es buenísimo, es buenísimo. Quería también preguntar, bueno, ahora se me ha pasado por la cabeza, claro, si se ponen tan finos con según qué temas, si hacéis un mochila rollo, yo qué sé, a la Guerra Civil Española ya os funden, ¿no? O algo así. Sí, no nos atrevemos a hacer según qué viajes. El otro día le decía, digo, tenemos que viajar al este y pensamos, le dije a mis padres, pues habíamos pensado en viajar a la época de Mahoma, y me dijo mi padre, si puedes viajar a otro sitio, yo me quedaré más tranquilo. Ese es un viaje que quiero hacer yo, que yo insisto en que lo quiero hacer. No, Sí. desde luego, pero será un viaje dificilísimo, ¿eh? Las fuentes primarias de la época de Mahoma son complicadísimas de interpretar. Qué bueno, porque ¿cómo escogéis la época donde viajáis? Es decir, o sea, ¿pensáis primero la época, luego el invitado, al revés? ¿O cómo funciona más o menos? Bueno, no hay respuesta correcta. Realmente vamos cambiando según. Hay invitados que tenemos claro a dónde queremos llevarles, como fue el caso de Ramón Langa, Bruce Willis, ¿no? A la erupción del Vesubio. Teníamos clarísimo y se lo propusimos así. Sí. Mira, luego os daré mi top 3, pero ya habéis dicho 2. O sea, buenísimo, buenísimo. Yo el de Pompeya me lo he escuchado muchas veces, ya os lo digo. Sí, yo me lo pasé muy bien con el de Pompeya. Es uno de los que más contento me dejó. Sí. Bueno, a mí el de Pompeya me fascina. De hecho, tengo que llamar a Ramón solo para decirle, Ramón, que sepas que sigo, para mí, hemos hecho muchísimos, pero para mí sigue siendo mi favorito. El mío lo es, también. Ya os lo digo. Tú lo que quieres es una excusa para hablar con Ramón Langa, Luis. Ya, sí, es que cuando me manda un audio Bruce Willis, un audio de voz, flipo. Te sientes poderoso, la verdad. Sí. Pero no, a veces al revés, a veces dices, bueno, ya tenemos a esta persona. ¿A dónde podemos llevarla? Muy bien, pero a veces es al contrario. Es como, bueno, nos gustaría viajar a este sitio. Oye, pues ¿por qué no llevamos a este invitado? Pues Vale. O sea, no hay una fórmula concreta.
¿A quién nos molaría mucho, mucho invitar al programa? Si os dieran carta blanca, viene el Terrat y os dice, ¡buah! Pedid un deseo. Alberto levanta la mano. Yo tengo un candidato y además lo tengo casi desde el principio del programa. O sea, yo en la radio en Onda Cero trabajo con Carlos Alsina, que es la persona que me enseñó a hacer radio de alguna forma. Yo empecé con él en la radio, sigo trabajando con él en la radio, admiro muchísimo su trabajo y Alsina ya sabéis que es un gran entrevistador. Yo no sé si debería decir esto aquí en voz alta, pero bueno, ya que he empezado, pues no puedo evitarlo. Por favor. ¿Lo que has dicho o lo que vas a decir? Lo que voy a decir ahora. O sea, mi sueño es convencer a Carlos para que venga al programa, que esa es la primera, porque Carlos es un tío muy ocupado, y llevarle a entrevistar a Octavio Augusto, al primer emperador de Roma. Una figura complicadísima, un tío que fue un asesino al principio de su vida, pero que después creó un sistema político estabilísimo que duró siglos. Una figura muy, muy complicada y que creo que es la figura adecuada para que Alsina le haga preguntas difíciles y pues Octavio a lo mejor pues, le mata o no le mata. Pues mira, no sabía este deseo oculto, la verdad. Me alegro de haber venido a este podcast para descubrirlo. Apunta. Sí, es un... Sí, lo buscaremos. O sea, tercera temporada, Carlos Alsina, a la época de Octavio Augusto, me parece bien. Sí. Pues a mí me gustaría traer a Damon Albarn, el cantante de Blur, pero no por tenerlo cerca y ya está. Luego el tío ni siquiera sabe hablar español. Claro. Va a ser un marrón de programa. Joder, Dani ha entrado en la zona del fanboyismo, ¿no? Directamente. Claro, exacto. Que venga Leonardo DiCaprio, venga, siéntate aquí. Vamos a jugar a... Yo tengo que decir que ya de entrada ya está pasando. Quiero decir, está viniendo gente que no pensábamos que viniera. Dani Rovira ha venido a Mochila al pasado. Que yo dices, bueno, para mí es increíble. Joaquín Reyes también ha venido. Raúl Cimas fue el primer invitado. Quiero decir, es que ya para mí desde el principio estoy encantado. Sí que tengo un deseo desde la primera temporada que no he conseguido todavía que se haga realidad, pero seguimos detrás de él y además me consta que él también quiere. Me hace mucha ilusión que venga Javier Fesser, el director de Mortadelo y Filemón y de tantas otras películas. Me fascina cómo piensa, cómo es su cabeza, me fascina su humor y creo que sería un invitado buenísimo. Y nada, o sea, estoy seguro de que va a venir. Muy bien. Así que estoy tranquilo. Yo os lanzo una propuesta, ¿vale? Por si algún día os apetece. Y es un día haced una mochila al revés. Es decir, que el invitado os mande a vosotros a una época, no tengáis ni idea de dónde os manda y a ver si sobrevivís. Hombre, lo más que menudo marrón para el invitado, ¿no? Escribir Ya, eso sí, eso es verdad. Pero molaría mucho veros... Hombre, si el invitado hace el curro, yo encantadísimo, ¿eh? O sea, ningún problema. Sí, hombre, eso estaría guay si invitamos, por ejemplo, al de Roma Eterna, ¿sabes? También, es verdad, Ostras, descarado. Mira, Sí, además siempre estamos diciendo que no podemos invitar a esta gente porque saben más que nosotros, pero con esta técnica que nos propone Kim... Mira, un mochila al pasado inverso. Sí, estaría muy bien. Pasado al mochila. Pasado. ¿Visteis el otro día en comentarios que nos dice uno con respecto a las ucronías, las efutérides? Dice, oye, a los programas pequeñitos deberíais llamarlos riñonera al pasado. Pues me parece un ideón, ¿eh? Se refiere a las ucronías, ¿no? Sí, a las previas estas que hacemos. Sí. Qué bueno. No, pues bueno, ya tenéis ahí, madre mía, contenido. Quería preguntaros también, cuando preparáis un programa, que estáis ahí en vuestro cuartel general secreto con vuestros ordenadores, el mochila móvil y demás, ¿cuáles son los 5 objetos que no pueden faltar para preparar vuestro programa? ¿Wikipedia es uno? Sí. No, ¿Sí? Sí. Ostras, qué bueno. Wikipedia en inglés, en mi caso. Yo la Wikipedia en español no me fío nada. O sea, cada vez estoy leyéndola y cuando leo 2 palabras digo, esto ya es mentira, seguro. La Wikipedia en inglés, sin embargo, sin ser infalible, obviamente, sobre todo para temas un poquito antiguos, es bastante fiable. Claro, en cuanto más te acercas a la época contemporánea, todo tipo de cosa hecha en la actualidad es poco fiable, digamos. Pero la Wikipedia en inglés está muy bien. Y vamos, para mí ha sido una herramienta fundamental también para hacer divulgación científica. Sí, como ves, a eso me refería con el filtro Alberto. Nosotros
pues yo no hilo tan fino, pero de repente lo que sale en Wikipedia en español, pues sí, Alberto lo avala. A mí, por ejemplo, un punto de partida totalmente poco creíble, pero muy útil, es el de cosas que no sabías de, ¿no? O sea, realmente te pones ahí y sale un montón de cosas que la mitad son mentiras, pero las que son verdad están muy bien. Entonces ya coges de ahí y dices, espera, voy a mirarlo, contrasto, pues esto es verdad, pues sí. Y de repente llegas a cosas que a lo mejor otros trabajos más sesudos no han llegado porque no van a la anécdota. Y claro, en nuestro programa nos viene bien juntar los dos mundos, el historiador y la gente que va por lo curioso. Y yo tengo que decir, hay una herramienta que yo he empezado a usar hace poco, pero que hay que usar con mucho cuidado, que es el famoso ChatGPT ¿no? O sea que es una herramienta interesante porque le puedes hacer preguntas que no sabes dónde buscar. O sea, imagínate que quieres saber cómo se vestían los persas aqueménidas. Pues esa información a lo mejor se tiene o a lo mejor no, pero tú no tienes por qué saber dónde, a qué libro has de ir a buscarla. Le preguntas al ChatGPT y te dice algo. Pero a cambio hay que tener mucho cuidado porque falla, ¿eh? O sea, el ChatGPT además a veces falla dentro de su misma respuesta. En plan diciéndote, se casaron en 1498 y tuvieron hijos en 1473. Y tú, bien, muy bien. Estupendo. Mira, puede ser el ChatGPT que os mande a vosotros al pasado y hacéis ahí en directo. También es verdad. Madre mía. Sí, porque además es capaz de hacer encrucijadas y todo eso, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo os digo, siempre hay que hacer un check de lo que dice. Hay que hacer double check en ese caso porque cuidado. Sí. Y bueno, yo, otro objeto imprescindible, decía Alberto como filtro, básicamente es Dani. Porque cuando arrancamos cada episodio, Dani, por proximidad, como decía, está en Madrid, entonces físicamente sí que podemos reunirnos. Entonces, partiendo de un titular que nos ha sonado bien, pasamos una tarde, una noche disparando ideas y pues eso, riendo y realmente disfrutando mucho. Se lo he dicho muchas veces que para mí los momentos más divertidos son estando ahí de cháchara, disparando cosas sin sentido, y creo que eso también es una base importantísima de cualquier viaje al pasado, que realmente ahora estamos... La verdad es que sí. Sí, ¿verdad? O sea, es que al final es como, yo se lo he dicho muchas veces a Raúl, a mi novio, le digo, es que me lo paso muy bien antes de viajar, sacando... hay días que estoy derrotado, que llego a casa, que digo, de verdad, ahora tengo que hacer mochila al pasado, pero es que la historia es tan interesante que cuando me doy cuenta ya estoy atrapado y si encima es en compañía, pues eso. Sí, la verdad es que yo he estado en casa de Luis y reírnos de dolernos, ¿eh? Buscando información y lo que decías tú es que a veces la comedia está ya ahí esperándote, ¿eh? En cuanto empiezas a buscar un poco, te das cuenta de que en todas las épocas cocían habas. Qué bueno. Bueno, vale, ok, genial. Y, perdonad, me alegro que ha salido ahora el tema de las encrucijadas porque os he preparado yo una pequeña encrucijada. ¿Nos vas a hacer pasado al mochila? Sí, más o menos, ¿vale? Pero un poco turbia, quiero decir. Te voy a hacer encrucialmansa, ¿vale? Que soy yo. Estás dentro. Genial. Y además me hace mucha ilusión. Yo cuando os escucho digo, joder, algún día me gustaría hacerlo yo. Digo, pues bueno, hoy ha llegado ese día. En realidad todo este programa es una excusa para llegar a este punto. Llegar a este momento, exacto. Entonces, os mando al pasado, ¿vale? Unos 10 años atrás en el tiempo, más o menos. Y vale. Os encontráis a vosotros mismos, ¿vale? ¿Qué os decís? Vale. A. Estudia más. B. Invierte en bitcoins y pasados unos años en mascarillas quirúrgicas. Y C. Encuentra unos chicos que se llaman, pues eso, Luis Fabra, Dani Boyle, Alberto París, y montad ya una cosa llamada podcast con el título Mochila al pasado, que combina historia y humor. Registra eso, estaría bien. Y te registra también los monólogos de la vagina, que va a dar mucho. 10 años, madre mía, yo
Yo creo que me quedo con los bitcoins, ¿eh? Yo tengo un problema porque efectivamente hace 10 años yo estaba terminando mi tesis y estaba hasta las narices. Entonces, si me digo a mí mismo, estudia más, creo que probablemente me asesino a mi yo del pasado, mi yo del futuro. Así que eso no se lo voy a decir. Sí, coincido contigo, Alberto, en esta. Yo ya hace 10 años, o sea, o quizá agradezco a Kim la edad que cree que tengamos, pero no, ya estaba harto de estudiar. Llegó un momento en mi vida que dije, no quiero estudiar más, no quiero, o sea, al menos si quieres salir de mí, documentarme sobre algo, pero estudiar como se entiende estudiar, esa descartada. Vale. No, yo tengo que decir que a mí me encanta estudiar, pero simplemente hay etapas para cada cosa y efectivamente hace 10 años, terminando una tesis de 6 años, es en plan de, bueno, ahora no, ahora me dejas descansar, hijo de puta. Sí. Lo mandas al futuro de una patada en el culo, ¿no? Exacto. Entonces, pues que nos forramos a bitcoins los tres, ¿no? Sí, yo creo que sí. Podemos además poner, en vez de acaparar mascarillas, invertir en empresas sanitarias, en empresas de equipo sanitario, nos forramos más. Porque es que, claro, conocer a Dani, unirme a Dani y a Alberto, es que ya estaba, de alguna manera. Sí. Entonces, esa hace 10 años ya estaba, así que no. Sí, pero además, en mi caso, mochila al pasado hace 10 años habría sido demasiado pronto. Porque piensa que yo estaba empezando a hacer divulgación. Yo era un niño prácticamente en esto y me habría parecido un proyecto gigantesco para el que yo no estaba en absoluto preparado. No estoy muy seguro de si ahora estoy preparado, pero digamos que he perdido mucha vergüenza y no me importa tanto tirarme a la piscina. Aparte que no existían los podcasts, tenías que haber hecho un videoblog o qué mierda se hacía. No, hace 10 años sí que existían hombre, los podcasts, sí. hombre, claro. Sí. Vale. Pero no tenían, en España poquito, ¿no? No te creas, ¿eh? Hay muchos podcasts que llevan ya más de 10 años aquí en España. Y, ¿Cómo pasa, tío? Claro, es que es eso, es lo que comentábamos antes, que no son... O sea, tienen su comunidad, son muy conocidos dentro de su comunidad, pero no salen en la tele ni en ningún medio, por así decirlo. Entonces, claro, no... Exacto. Es eso. De todas maneras, sí que es posible que el boom de... No sé si ha producido un boom, pero la década de 2010 ha sido importante para los podcasts en España, ¿no? Antes de eso había cosas, pero eran bastante minoritarias. Sí, la verdad es que sí. También lo que pasa es que cuando dices 10 años atrás, yo creo que lo que nos pasa también es los años de la pandemia, sabéis que como los humanos medimos el tiempo por el cambio y por las cosas que ocurren. Hubo unos años ahí que ocurrió muy poca cosa y la gente cree que son menos años, no sé si me explico. Sí. Entonces te dicen, realmente hace 10 años sí que había podcast, yo creo que sí. Sí, soy yo que administro mal el pasado. Entonces marcaríamos la B, ¿no? De invierte en bitcoins. Yo creo que sí. Sí, porque además los que se han forrado son los primeros que han invertido en bitcoins. Ya todos los demás es... Los 49ers. Exacto, los de la exacto. fiebre del oro. No, los 48ers, exacto. Exacto. Vale, pues en función de la respuesta que me vais a dar, quería preguntaros una cosa en concreto. Entonces, relacionado... ¿Nos vas a vender bitcoins? Sí, exacto. Tengo un Molaría pack de que fuera bitcoins todo para eso. de oferta y... Por ser vosotros, no. Quería preguntaros relacionado con el mundo del podcast en general, porque se lo pregunté hace poco... también creo que fue a Álvaro del vuelo del cometa. ¿Creéis que el mundo del podcast o un podcast hoy en día puede ser rentable a nivel de que te puedes ganar la vida con él? Ostras. Pues no lo sé, la verdad. Es que yo vivo, o sea, no me considero podcaster para nada porque toda mi vida he vivido bastante ajeno. He hecho 2 podcasts en mi vida, este es el segundo, y escucho muy poco, estoy muy poco metido. Entonces, no lo sé. La verdad es que no sé si alguno de vosotros tiene un poco más... Bueno, sí, yo... Dime. A ver, se puede ganar algo de dinero con un podcast. Sobre todo en España yo conozco varias personas que ganan algo de dinero, pero no es su único sueldo. En el mundo anglosajón sí conozco a gente que vive únicamente de los podcasts, con una combinación de poner publicidad al principio, vender algo de merchandising y tener algún Patreon o algo por el estilo, y eso le permite. Pero yo creo que en el mundo hispanohablante eso está por nacer todavía. Tengo la sensación de que puede que haya alguien, no sé si Javier Peláez
en algún momento vivió de sus podcasts, porque eran podcasts como de una sola temporada o un par de temporadas o algo así. Pero creo que han sido experimentos esporádicos. Yo no me suena a nadie que viva únicamente de eso. ¿Creéis que Arturo González Campos vive de sus 38 podcasts? Pues a lo mejor sí, ahora que lo pienso, claro, no lo sé. Claro. Porque encima son podcasts muy exitosos. No sé cómo los monetizan, pero sí, claro. Puede ser. No lo sé. No, claro, Dime, Roberto, perdona. No, que mi sensación es que en el mundo hispanohablante eso puede empezar a ocurrir en esta década, digamos, pero no está ocurriendo todavía. Mientras que en el mundo anglófono ya está pasando, y en otros mundos no lo tengo tan claro porque no escucho podcast en otros idiomas. Vale. No, ya os digo, porque dentro de lo que es el gremio del podcast, ¿no? Pues siempre se comenta que dice, vale, un podcast es contenido sonoro, vale, está la radio también, porque hay gente que se gana la vida en radio y no se gana la vida con un podcast, que en esencia es más o menos lo mismo, ¿no? Son comentarios que vamos hablando entre los invitados que han ido pasando por aquí y nada, quería trasladarlo también a vosotros. Bueno, ahí te puedo decir algo al respecto. La razón por la que la gente se puede ganar la vida en la radio, pero no tan fácilmente con los podcasts, es que en la radio la publicidad está muy establecida como un medio de producir ingresos. Claro. Y de hecho, ya sabéis que en la radio, como en los periódicos, como en los medios de comunicación tradicionales, hay una especie de crisis, ¿no?, que se va agravando cada año que pasa, en que cada vez es más difícil sacar dinero de esa publicidad. Pero las radios, digamos, tienen ya un sistema montado alrededor de eso y es posible vivir de él. En un podcast te lo has de montar tú. Tú no eres una plataforma conocida, eres una persona que está en Internet en medio de muchas otras personas, y eso es uno de los problemas que tiene la monetización del contenido por Internet. Lo tienen los youtubers, lo tienen los podcasters, lo tiene todo el mundo. Eso está relacionado con el alcance, claro. O sea, en la radio ya saben que van a tener un alcance muy grande y en cambio, pues si tú ya poco a poco lo consigues y llegas a ser una persona que tiene 2 millones, 3 millones de oyentes, pues sí, ya vas a tener una publicidad y vas a tener todo lo mejor de los dos mundos, porque no se nos olvide, si tú vas a suspirar por poder estar en unas condiciones como la radio, ojo, no pierdas la libertad que tienes en el mundo del podcast. Claro, eso también se comenta mucho. Claro, eso es. Y yo os puedo decir, en mi caso, la libertad, a mí en la radio, en general, me dejan hacer más o menos lo que quiero. Hombre, a veces me gustaría ser más técnico de lo que soy y me dicen quizá Alberto es demasiado. Pero más o menos puedo hacer lo que quiero. En la radio, el problema sobre todo es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, una cuestión de profundidad. Yeah. Si tuvieras 1 hora en lugar de 15 minutos, pues podrías explicar con más profundidad algunos temas. En un podcast eso lo puedes hacer. Claro, pero también es verdad que son entidades distintas. Una es entidad de programa y otra es entidad de colaborador. Entonces, como colaborador tienes más libertad porque tu tiempo es menor y por lo tanto no les importa dedicar 10 minutos o 15 a un tema, pero un programa entero ya inténtalo. Exacto. Bueno, no, está muy bien. Perdonad, que tengo el cuello hoy. Ya para ir acabando, me gustaría proponeros, ya que os he hecho una encrucijada, que plantearos una efutérides de mochila al pasado. Es decir, ¿dónde os veis? ¿Dónde queréis veros? ¿Dónde creéis que estaréis? No sé. Ni que sea surrealista, me da igual. Pues no lo sé. A mí me encanta soñar con que Mochila al pasado tiene un éxito. O sea, yo como estoy encantado con el producto que hacemos y pienso que todo el mundo tarde o temprano va a descubrir lo guay que es, pienso, bueno, cuando esto pase, cuando realmente demos el salto, como decía Joaquín Reyes, cuando seamos mainstream, que eso lo decía él años después de triunfar con Laura Chanante, que estaba en Telecinco haciendo una serie y decía, por fin soy mainstream. Y digo, sí, llevas años petándolo, pero es verdad que mi hermana no sabe quién eres. Y entonces yo me imagino algo como Ilustres Ignorantes, ¿sabes? Como decir, bueno, o sea, un programa como con su decoración y su mesa y tal, y poder seguir viajando y disfrutándolo a esa escala. Yo con eso soy felicísimo, vamos. Yo voy a ser más optimista aún. Sí, ¿eh? Bien. ¿Dónde vas tú? Sí. Yo creo que no solo vamos a tener ese programa ni nada de eso, sino que Alberto, que es físico,
va a diseñar una máquina del tiempo de verdad y vamos a empezar a viajar de ¡Oh! Hombre, va. Maravillosa efutéride. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Alberto, ponte las pilas. Ahora no puedes decepcionar a los fans. Yo creo que sobreestimas la capacidad de un físico teórico para juntar trozos de metal y que no explote aquello. Bueno, ya te buscarás unos Minions. Tú tienes que ser Gru. Exacto. Me encanta. Y Alberto diciendo a Dani, tenemos que volver al Sí. futuro. Hay un problema con tus hijos. Calla, que son de mis pelis favoritas, ¿eh? Pues mira, ya me caen mejor. Me encanta. Pues no sé, mi efutéride no estoy muy seguro de cuál sería. Yo me estaría completamente feliz con que el programa se estabilizara, generase suficientes ingresos para justificar el tiempo que le dedicamos y que encontráramos unos tiempos de realización que no nos agobiaran particularmente. Que eso es en lo que estamos, ¿no? O sea, quiero decir, la primera temporada es una temporada que se grabó a lo largo de la pandemia y con mucha más tranquilidad porque no se sabía cuándo se iba a emitir. Esta segunda temporada la hemos grabado ya habiendo funcionado la primera y por lo tanto con unos tiempos marcados y seguramente esos tiempos eran un poco estrechos. Entonces yo me conformaría simplemente con que esto llegara a un punto en que estuviera estabilizado y que esta cosa que nos hace sentir tan bien y con la que lo pasamos tan bien, pues no nos obliga a trabajar el fin de semana, por ejemplo, y ya está. Correcto. Pues mira, la verdad es una futurida muy sensata, cero locura, ¿no? Sí. Y yo creo que, además, tenemos la suerte, creo, de que se va a poder hacer realidad, cruzo los dedos. Yo creo que también. Así que... ¿Cruzar los dedos también por la mía? Sí, yo me quedo con la tuya, Dani. O sea... Dani, que la tuya es totalmente imposible. Por favor. Que se basa... Porque no te pones a trabajar. Alberto. Exacto. Así no vas a construirla nunca. Con esa actitud... ¿Podemos hacer eso en directo de que pactamos ahora mismo de que si en no sé cuántos años alguien descubre cómo viajar en el tiempo, va a venir ahora, en este preciso momento? ¿Qué? Me parece muy correcto. Que el Alberto del futuro venga con su máquina del tiempo, sí, realmente. Y te calle la boca. A mí lo que me haría gracia es alguien en el futuro que invente la máquina del tiempo y alguien diga, se me ha ocurrido que podríamos llevar a famosos y un Luis viejo diciendo, eso lo tengo yo registrado. Qué bueno. Eso es mío. Que te voy a crujir a denuncias. Vaya tela. Pues chicos, solo me queda la última pregunta que hago siempre a los invitados que vienen al programa, y es decir, ¿cuál es vuestro podcast favorito? Vuestro otro, uno, dos, los que creáis, los que escuchéis más a menudo. Por ahí así también sois prescriptores. Pues yo soy poquísimo prescriptor, pero solo porque en mi vida, si algo carezco, es lo que decía Alberto, carezco de tiempo. O sea, no tengo... O sea, para mí, escucharme un podcast como el nuestro, yo sería incapaz. Yo jamás escucharía Mochila al Pasado. Porque pienso, pero 1 hora y media, ¿te crees yo que tengo 1 hora y media? Y entonces, para eso soy malísimo. Escucho mucho Criminopatía. Ah, mira. Sí, ese es un podcast que me gusta y la verdad también es porque lo escucha mi novio y es como una actividad que hacemos juntos. Me lo recomendó una amiga y la verdad es que me gusta mucho. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Quieres que sea un podcast en español o puede ser un podcast en inglés? En inglés también, si quieres, sí. Yo recomiendo muchísimo. Para mí fue un viaje alucinante, además lleno de emoción y, vamos, terminé llorando algunos episodios, fantástico. Recomiendo mucho Revolutions de Mike Duncan. Mike Duncan es el padre del podcasting en inglés. Es un señor que en el año 2007, él había sido pescadero, no sé cuántas cosas. En el año 2007 decidió hacer un podcast sobre la historia del Imperio Romano, sobre la historia de Roma en realidad, porque empieza con la fundación de la ciudad. Y ese podcast terminó siendo el germen de todos los podcasts en inglés sobre historia que han ido saliendo en los siguientes años. Caray. Y después de hacer The History of Rome, él dijo, vale, ¿qué me gustaría hacer que tenga que ver con historia? Hizo un podcast sobre la historia de las revoluciones. Entonces, empieza con la Revolución Inglesa en el siglo XVII y continúa con tantas otras, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, desde luego, y termina con una 100 y pico capítulos sobre la Revolución Rusa. Es un podcast épico a todos los niveles. En la parte de la Revolución Mexicana me flipó, en España no nos lo cuentan y es una historia espectacular. Emiliano Zapata es una de las personalidades que más me interesan desde que escuché eso.
No sé, podcast muy recomendable, Revolutions. Además se le entiende muy bien, habla un inglés americano muy comprensible. 100 y pico episodios sobre la Revolución Rusa. Claramente tienes más tiempo que yo. Sí. Claro. Bueno, es un podcast que he escuchado a lo largo de varios años. Sí, Vale. Sí. El total no sé cuántos serán 400 o algo por el estilo. Qué bueno. Mira, si te Maravilloso. interesa Zapata, el apellido de mi mujer es Zapata. Vienen de... Ah, No sé si se remonta al revolucionario, pero cada vez que viajamos nos miran mal. A esa señora le dicen a esa chica que no le falte de nada, que nos la lía. Sí, desde luego. Bueno, ¿tienen que ser podcast en español o en inglés? ¿O pueden ser en tailandés? Puede ser lo que Pues, tú quieras. Lo que tú quieras. Pues el eso ha sonado a chino, eso no era Lo he tailandés. escuchado. Yo voy a decir nadie sabe nada, por si lo estás viendo, Andreu. Muy bien, Dani. Aquí le sale el fanboy también. El fanboy no, las ganas de cobrar el mes que viene. Claro. Yo ya he visto por dónde iba. Vamos a conservar el trabajo. Ay, Muy Dios. inteligente, Dani. Qué bueno. Gracias en nombre de Alberto y mío. Sí, yo voy a cambiar el mío también. Ya... Nadie Nadie sabe nada. Sí, nadie sabe nada. Correcto. Sí, yo también soy muy fan de Nadie sabe nada. Y si algún día los puedo pescar también para traerlos por aquí, los voy a interrogar muy fuerte también, ya os lo digo. Mira, Ojalá. pues con lo que habéis dicho, sobre todo para Luis, si te gusta la criminología y demás, también te recomiendo uno que se llama Crónicas de la calle Morgue, que seguro que te va a encantar, de criminología. Y Vale. Alberto, también de historia, a mí me ha gustado al menos. Te digo dos. Uno que es Reyes Malditos, que es de jefes de Estado, reyes y tal, que tuvieron algún conflicto durante su mandato. Y es muy guay. Y otro que a mí les lo encuentro brutal, que se llama Grandes Maricas de la Historia. Ostras. Buenísimo. Grandes maricas de la historia. Personajes de históricos que tuvieron que esconder su homosexualidad o que lo dijeron abiertamente y tal, pero lo hace un tío que lo hace súper, súper bien. Buenísimo. Qué guay. Sí, me bueno. interesa mucho. Sí. Me gusta mucho, la verdad. Muy mucho, ¿eh? Es súper original, Pues nada, Mucho chicos. ambos. Sí. Pues nada, chicos, ya no os robo más tiempo, solo felicitaros. Y a mí no me recomiendas nada. Es que has sigue dicho- lamiéndole el culo a tu jefe, Dani. Es que has dicho nadie sabe nada. No sé qué recomendarte así de cachondeo. Ah, mira, no, es verdad. El mundo no nos merece. Que además son muy fans vuestros. Y es eso, hablan de historias que son como muy surrealistas, que se documentan también. Ellos también tienen el problema a veces de diferenciar de lo que es real de las fake news. Y lo hacen con mucho humor, son muy originales también y son muy entretenidos, la verdad. Yo me río mucho con ellos. Ya pasaron por aquí por el programa y son geniales. O sea, El mundo no nos merece. sí. Ah, qué maravilla. Vale. Y ya está, no sé. Genial. Perdón, pues Dani, nada, perdón. Y nada, no quería robaros ya más tiempo, pero ya ha sido genial. Yo solo felicitaros una vez más porque tenéis un programa muy estupendo, creativo, didáctico, divertido. Solo deciros mi top 3, que ya os lo he dicho. Bueno, ya os digo, Pompeya es el primero, Egipto es el segundo. En Egipto me reí muchísimo. Ah, sí, ¿eh? El chiste de Sephora lo tengo aquí todavía. Que no se me va, ¿eh? Y bueno. Egipto es uno de mis favoritos también, la verdad. Sí. Esto es muy buen programa. Y luego que si Berto en Japón o Ingrid en Francia también son. Ingrid en Francia, qué bonito. Claro. Sí. Qué bonito, porque Berto en Japón suele ser el programa favorito de mucha gente, obviamente por las habilidades de Berto de convertir todo en maravilloso, y la verdad es que porque quedó un programa muy divertido. Y fue nuestro primer directo y era una explosión de todo. Pero me hace ilusión que digas el de Ingrid, la verdad, que un programa que nos gusta muchísimo y que también nos fue regalado por la historia, porque es una historia llena de locuras, la Revolución Francesa.
Claro, y ahí de momentos en plan surrealistas que digo, esto no puede ser verdad, de que se me quedaron aquí también, ¿ves? Es que habéis conseguido más que mis profesores, en serio. Que cuando estaban saliendo de Francia, que van en carruaje, le dan un billete a un tío para sobornarlo, le ven la cara en el billete, que es el rey ahí, y tal, y dice, espera un momento. ¡Un momento! Pon el billete. ¡La guardia! Usted es el rey. Buenísimo. Le dije que le pagaras en calderilla, demasiada propina. Buenísimo. Para los profesores de historia que nos estén escuchando, que sepan que esto no ocurre solo en su gremio, que en lo mío de la divulgación científica yo no dejo de encontrarme con gente que dice, contigo la física sí que mola, Alberto, no con el profesor que tuve de física y tal y cual. O sea que, bueno, un llamamiento a los profesores a que, por favor, hagan su trabajo lo mejor posible, Claro. porque hay mucha gente que, de lo contrario... El problema no es la física, ¿no? El problema no es el amor, es que tu novio es una mierda. Es como... Es como ¿cómo se explica? Madre mía, que qué giro está tomando todo esto. Sí, ¿eh? No, y ya os digo, o sea, que en vuestros programas también han dejado momentos muy, muy épicos con los objetos que traen los invitados, aunque no sé si nada superará lo de Dani con su traje de buzo para enterrarse en el suelo mientras el ejército Hasta pasa que el por peligro encima. pase. Hombre, para mí el mejor objeto que han traído es traerse un restaurante entero. Es verdad, es verdad. Ya, el Pepe Rodríguez, qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, o No, Carolina no, con no, el no, arrebato también, ese me gustó mucho. Y nada, chicos, solo deciros, pues eso, felicidades de nuevo, muchas gracias por haberos prestado a esto y la verdad que ojalá la efutéride se cumpla, vamos, yo os voy a estar escuchando ahí, vamos, siempre, ya os lo digo. Claro. Pues Muchas gracias a ti, hombre. a ti, Kim, por regalarnos este ratito y pensar que merecía la pena escarbar aquí en nuestro programa. Hombre, así que... Sí. Pues sí, Gracias. la verdad es que sí, yo creo que sois inspiración también para otros podcasters y ya os digo, porque el contenido es muy bueno, de verdad, ¿eh? Pues Felicidades. muchas gracias, tío. Y nada, siempre que queráis, siempre seréis bienvenidos aquí al nombre del podcast. Fantástico, pues muchísimas gracias. Pues nada, Un chicos, placer, Kim. un saludo, que vaya muy bien. Adiós, igualmente. Chao, chao. Adiós.